So that's not true. I'm a lot on the road, but we share so much that, yeah. André Rieu lleva décadas cautivando a personas de todo el mundo con su increíble música y su inigualable devoción. Sin embargo, el maestro de 75 años ha hablado ahora, y lo que ha dicho ha dejado a todo el mundo atónito. ¿Podría ser esta la revelación más importante de su carrera? Si lo preveía, deje un 1 en el comentario. Si está totalmente sorprendido, deje un 0. Y empecemos. André Rieu es un conocido violinista y director de orquesta holandés célebre en todo el mundo por sus cautivadoras interpretaciones y su notable capacidad para revivir la música clásica. Johann Strauss ha sabido cautivar al público con su orquesta durante muchos años, haciendo la música clásica más accesible y agradable para todos. Ha vendido millones de CD, ha tocado en enormes salas de conciertos, ha creado eventos únicos y ha brindado experiencias asombrosas a los amantes de la música de todo el mundo. Sin embargo, a medida que se acerca a los 80 años, una sombría realidad se esconde tras la superficie de sus logros. A pesar de su fama y sus logros, Rieu tuvo varios problemas en su vida personal. Reveló una faceta de su vida que contrasta fuertemente con la música optimista que interpreta. En el escenario, el estrés de su trabajo tuvo un efecto desastroso en la dinámica de su familia. Examinemos la trayectoria de André Rieu hasta convertirse en un director de orquesta competente antes de pasar a la actualidad. Su vida se caracterizó por la dedicación a la música. Una exploración de la vida familiar y la música. André Rieu estuvo inmerso en la música clásica durante sus primeros años y nació en un hogar musical. André Rieu Sr., padre de André Jr., era director y líder de la Orquesta Sinfónica de Limburgo. Hasta 1989, André Jr. fue violinista en dicha orquesta. Comenzó a estudiar violín a los 5 años y más tarde asistió al violín húngaro Herler de Bruselas, así como a los conservatorios de Lieja y Maastricht. También recibió clases en otra universidad, la Hermann Krevers. Su pasión por la música de salón comenzó en 1978, cuando participó en la Ed Maastricht Salon Orchestra. Como consecuencia, adquirió cierta fama en los Países Bajos y la zona que abarca la frontera entre Alemania y Bélgica. En los años siguientes siguió trabajando con algunos de sus antiguos colegas de aquella época. También en esa época se grabaron sus primeros discos. Desde mediados de los años 80, Rieu recorre el mundo con su conjunto Johann Strauss, formado por unos 60 músicos. Actualmente toca el violín que fabricó Antonio Stradivari, pero antes tocaba una copia del Guarneri de Jean-Baptiste Guillaume. Su aparición en el programa Musikantenstadl con Caro Meg, con quien mantenía una estrecha relación, le ayudó a ganar reconocimiento en Alemania. Rieu suele producir espectáculos especiales con diversos artistas pop, que se emiten por televisión o se publican en DVD. Estos eventos complementan sus actuaciones durante las giras. Su banda incluye solistas y vocalistas. Como parte de su gira mundial de estadios de 2009, Rieu actuó en estadios de todo el mundo, además de sus habituales espectáculos en enormes salas. Utilizó una réplica casi impecable del castillo de Schönbrunn para orquestas e intérpretes durante estos espectáculos en estadios. Todo ello se mostraba en pantallas bastante asombrosas. En estos espectáculos participaron muchos grupos de ballet de la Ópera Estatal de Viena y de la Opereta de Viena. Los actos suelen contar con actuaciones de otros artistas, los tenores de platino, los armonistas comediantes de Berlín y las sopranos Carmen Monarch y Maroja Lohr son algunos de ellos. Desde 1505, André Rieu viene ofreciendo actuaciones durante el verano. Lo que empezaron siendo solo 3 espectáculos ha crecido hasta convertirse en 12 eventos al año, cada uno de los cuales atrae a 17.000 asistentes durante todo el mes de julio. Rieu y su orquesta interpretan piezas clásicas adaptadas a un público más amplio. El repertorio clásico que pueden interpretar las orquestas se ve muy realzado por sus versiones de varios ritmos y melodías pop, como Chanson, que interpreta sin disonancias, debido a su uso de técnicas de mejora del sonido y efectos de luz. Varios críticos musicales profesionales han considerado que sus canciones son musicalmente superficiales. Esto se debe a que las presenta de una forma más agradable utilizando canciones clásicas populares. Además de dirigir la orquesta, Johann Strauss toca el violín, lo que añade un elemento único a sus actuaciones. Por otra parte, en lugar de dirigir la orquesta de la forma tradicional, a menudo lo hace de cara al público o a las cámaras de televisión. Johann Strauss Jr. actuó como violinista de pie. Rieu es patrono de la Fundación Johann Steiger, que apoya la campaña Salvemos la vida en las escuelas. También ayuda en su consulta a los enfermos de protoporfiria eritropoyética,
una rara enfermedad de la piel. Además de un importante número de autónomos y subcontratistas, su empresa emplea a 120 trabajadores fijos en sus instalaciones de grabación de Maastricht. Sus actuaciones siguen el mismo horario cada día. Los eventos transcurren sin contratiempos gracias a un sistema especial de transporte y mantenimiento que incluye equipos de reserva, construcción de escenarios, técnicos de iluminación, ingenieros de sonido y comidas preparadas por múltiples cocineros, incluido un médico itinerante. Para evitar retrasos relacionados con el transporte, los instrumentos musicales y las situaciones deben representarse 3 veces. La recreación del castillo de Schönbrunn también se presenta en 3 versiones. Pierre, su hijo y su cónyuge también participan en su empresa. Desde 2010, mientras Peter Werrick estaba al mando de la producción, la belga Lida Boyever-Aubert se encarga de su gestión, con 554.242 entradas vendidas y $57,04 de ingresos en el primer semestre de 2009. La gira de conciertos de André Rieu fue la 4ª más exitosa del mundo en ese momento. Como resultado, ocupó el 4º puesto de la lista. El camino que recorrió André Rieu no fue fácil, aunque su carrera tuvo un inmenso éxito y la orquesta Johann Strauss ejerció una gran influencia en la música clásica. Las críticas y los primeros años. En los primeros años de su carrera, se enfrentó a muchas dudas e incluso críticas de los especialistas. Muchos críticos musicales consideraban que su forma de tocar era demasiado simple e inapropiada para la seriedad que requería la música clásica. En lugar de preservar el alto valor artístico de la música, creían que Rieu era el culpable de comercializar la música clásica y convertirla en una mercancía. A finales de los años 70, Rieu decidió fundar la orquesta Johann Strauss, que posteriormente se convertiría en la base de su carrera musical. Así empezó su aventura. Cuando se fundó la orquesta en 1980, era un grupo pequeño que tenía dificultades para triunfar en el competitivo mundo de la música clásica. Rieu tenía un gran concepto en mente. Quería que la música clásica estuviera al alcance de un público más amplio y ayudara a crear una experiencia más envolvente. Sin embargo, esta idea no estuvo exenta de dificultades. Los críticos no tardaron en atacar el trabajo de Rieu, afirmando que diluía la esencia de la música clásica para hacerla más aceptable. Hubo quienes consideraron que su estrategia era cortoplacista y le acusaron de anteponer el espectáculo al contenido. A pesar de las sospechas, Rieu se mantuvo firme en su objetivo. Creía que todo el mundo debía poder disfrutar de la música clásica y que esas interpretaciones debían inspirar alegría y empatía. Este enfoque se consideró innovador, ya que, en aquella época, el entorno de la música clásica era mayoritariamente serio y, en ocasiones, desagradable. Rieu se esforzó por crear un entorno en el que el público pudiera disfrutar de la música clásica sin sentirse constreñido por la formalidad, incorporando elementos como el vestuario, el baile y la participación del público a lo largo de los conciertos. Este nuevo método fue recibido con respuestas diversas. Los espectadores que desconfiaban de lo que veían como una ruptura de las convenciones eran tan frecuentes como los que lo adoraban. Rieu no era el blanco de las críticas que le lanzaban, sino más bien una fuente de motivación para esforzarse más. Para ellos era obvio que la música clásica necesitaba evolucionar y tratar de atraer a sus oyentes para sobrevivir. Rieu afirmó en una ocasión que su objetivo era hacer feliz a la gente apasionada por la música, más que ganarse a todo el mundo. Gracias a esta táctica, consiguió ganarse un público local fiel a sus ideas. Personas de todas las edades y familias empezaron a asistir a los conciertos que empezó a organizar, atrayendo a muchos que buscaban algo nuevo y se sentían alienados por las actuaciones clásicas tradicionales. Su habilidad para mezclar el ambiente de un festival con la música clásica hizo de sus series de conciertos, en particular los conciertos anuales de verano que organizaba en Maastricht, acontecimientos culturales esenciales. Sus actuaciones destacaban especialmente por su capacidad para combinar ambas cosas. Por otra parte, el placer de actuar con un gran conjunto, como la orquesta Johann Strauss, hacía mucho más difícil una situación que ya era de por sí difícil. En los primeros años de existencia de la orquesta, cuando Rieu era responsable de financiar toda la organización con sus propios fondos personales, se encontró con una serie de retos financieros y administrativos. La contratación de músicos, la producción de guiones más caros y la organización de giras eran actividades que generaban importantes gastos financieros. La ambición de Rieu por prosperar a través de la noción de independencia destacaba, sobre todo en un campo que suele estar controlado por organizaciones gigantes que tienen acceso a enormes recursos financieros. Sin embargo,
Esta devoción se tradujo en un endeudamiento considerable, que fue una causa importante de frustración para Rieu. También existe la posibilidad de argumentar que la narrativa de la vida de André Rieu está llena tanto de éxitos como de fracasos. En el transcurso de su extraordinariamente exitosa carrera, tuvo que saldar una importante deuda que ascendía a 34 millones de euros. Esta cantidad era significativa más allá de lo que se podría expresar con palabras. Por ello, corría el riesgo de perder todo lo que era importante para él, incluida su reputación y sus inestimables violines Stradivarius. Durante este tiempo, André reflexionó sobre la difícil época que acababa de pasar. Además de tener un profundo efecto en la vida de todas las personas, afirmó que la pandemia de COVID-19 tuvo una enorme influencia en la vida profesional de Rieu. Le fue imposible encontrar una salida al apuro porque el importe de sus obligaciones había aumentado hasta los 34 millones de euros. Retos económicos. Su implicación en la orquesta, por otra parte, era más que una simple profesión, era una familia para él, dado que empleaba a 120 personas. Era imperativo que todas y cada una de ellas cobraran. La ayuda que Rieu recibió del gobierno durante los difíciles meses que atravesó se materializó en un paquete de apoyo financiero valorado en varios millones de euros. Con la ayuda de este soporte vital, él y su orquesta pudieron superar los momentos más difíciles a los que habían sobrevivido. Fue su sincero agradecimiento lo que expresó. Sin embargo, hay que señalar que no era la primera vez que André atravesaba dificultades económicas. Reflexionó sobre el año 2000, cuando se endeudó por primera vez como consecuencia de sus derroches y sus caras vacaciones. Durante ese periodo, me hice cargo de los 34 millones de euros que me habían quitado sin permiso, todo, incluyendo mi Stradivari, CDS, estudio y la licencia para usar mi nombre, era propiedad del banco. Esto incluía todo lo que tenían. En la declaración que facilitó, afirmó que el banco tenía fe en él y le había brindado otra oportunidad. Me dijeron que, como tenían fe en mí, siguiera tocando música porque ya creían en mí. Al cabo de un año se produjo un hecho milagroso. Además de tener 20 millones de euros en su cuenta, André también consiguió pagar todas sus obligaciones. Además de estar rodeado de personas que siempre me apoyaron. Nunca tuve dudas sobre mis capacidades a lo largo de mi vida. A pesar de ello, el obstáculo más difícil que tuvo que superar fue su salud, más importante que sus obligaciones financieras. Además, André se vio obligado a poner fin a sus viajes durante un periodo de 3 meses en el año 2020 a causa de una enfermedad vírica. Le diré la verdad, estaba más preocupado por mi salud que por mi situación financiera actual. Estaba fuera de toda duda de que podría cubrir mis gastos. Sin embargo, mi salud era harina de otro costal. Cuando por fin se recuperó de la enfermedad, hizo importantes ajustes en su forma de vivir la vida. Empezó a centrarse en crear un equilibrio entre su vida personal y profesional, así como en alimentarse adecuadamente, ir al gimnasio con regularidad y ser más activo físicamente. Con el paso del tiempo, André Rieu pudo hacer su regreso triunfal a los escenarios con más fuerza que nunca. A la pregunta de qué había aprendido de los retos a los que se había enfrentado, respondió con una sonrisa: al fin y al cabo, es su responsabilidad comprometerse con su mujer a no volver a ponerla en una circunstancia similar a esta. En este párrafo, André Rieu reflexiona sobre sus años de formación, que se caracterizaron por un entorno educativo duro y una falta de empatía. Durante su discurso, habla de su infancia y su adolescencia. Era obvio que había una falta de afecto. Por nuestra infancia, nos esforzábamos mucho y trabajábamos mucho. A pesar de que era malo, no era otra cosa. El duro entorno en el que creció Rieu influyó en su mentalidad y en la disciplina musical que desarrolló. Además, provocó que la relación con su padre, André Rieu Sr., se volviera tensa. A pesar de que Rieu padre tenía una exitosa carrera como director de orquesta, no apoyó la decisión de su hijo de seguir una vía creativa. Cuando André tomó la decisión de fundar su primera orquesta, su padre opinó que no era una buena idea. Como consecuencia de la tensión que existía entre ellos, André tenía la impresión de que su padre siempre tomaba decisiones por él. Durante toda su adolescencia, estuvo sometido a una presión constante. Su participación en el concierto de su padre, que avivó su entusiasmo por el vals, fue el acontecimiento que marcó su vida. A partir de entonces, el vals empezó a representar para mí la alegría y la satisfacción como representación de mi vida. Los años que siguieron al fallecimiento de Rieu padre fueron el momento en que padre e hijo pudieron reunirse por fin. Fueron finalmente el momento en que padre e hijo pudieron reunirse. Antes de fallecer,
el padre escribió una carta a su hijo André cargada de las emociones más profundas. En la carta, reconocía el potencial de su hijo y compartía con él la información que acababa de aprender. Ahora que comprendo mejor lo que haces, soy consciente de que eres el único capaz de hacerlo tan bien como cualquier otro. Esta carta se convirtió en una declaración de su amor y respeto mutuos, a pesar de las dificultades que atravesaban en su relación particular. La carrera de Liu estuvo muy influida por la tradición musical que le había transmitido su padre, a pesar de las dificultades que tuvo durante sus años de formación. En sus actuaciones, Liu incluyó su pasión por la música, que consideraba un tema atractivo, y lo hizo utilizando esta herencia como fuente de inspiración. El hecho de que quiera seguir produciendo música e incluso tenga la fantasía de tocar en la luna es una prueba de que está motivado para liberarse de las limitaciones que le ha impuesto su educación. A lo largo de su vida, André Liu se ha visto sometido a grandes choques y desafíos. No muchas personas son capaces de comprender plenamente esta verdad, a pesar de que un gran número de personas puedan sentirse identificadas con ella. Jean-Philippe, su hermano menor, relató con bastante dramatismo el fallecimiento de su padre cierto día del verano en Maastricht. Además, con este nombre se conocía a André Liu, un músico y director de orquesta de gran talento que dedicó toda su vida a la dirección de música clásica. Por suerte, padecía una horrible dolencia neurológica que le incapacitaba por completo para moverse y le impedía comunicarse verbalmente. Lo único que pudo hacer fue desviar la mirada un instante. La angustia que sintió Jean-Philippe al ver los ojos de su padre, extremadamente sensibles y brillantes pero incapaces de enviar ningún mensaje, es algo que recuerda vívidamente con gran claridad. La familia atravesaba un momento difícil, ya que tenían que asumir la muerte de su padre, que siempre había ejercido de líder durante toda su vida. El trágico suceso que provocó la muerte del padre, André, fue que murió asfixiado en mitad de la noche. André y Jean-Philippe, que llevaban años luchando contra la vida y sus sentimientos, se sintieron terriblemente sorprendidos y entristecidos por esta inesperada y horrible pérdida. Sin embargo, el fallecimiento de su padre no puso fin a los desafortunados acontecimientos que se venían produciendo. Los problemas familiares y de salud mental de André Liu. A Cilia, su hermana menor, nacida en 1940, le diagnosticaron esquizofrenia a una edad temprana. La difícil realidad de enfrentarse a problemas de salud mental fue algo a lo que la familia tuvo que enfrentarse durante un periodo de tiempo en el que los temas relacionados con la salud mental eran frecuentemente estigmatizados e incomprendidos. Los retos que Celia intenta superar siguen ahí, y Jean-Philippe recuerda sus experiencias como muy emotivas. La profunda melancolía que impregna su existencia se pone de manifiesto en el hecho de que, con frecuencia desea transmitir su agradecimiento por la más fundamental de las actividades, que es levantarse de la cama y despertarse cada día. Además, Teresia, otra hermana, atravesó su buena ración de dificultades, incluido el agotamiento, que finalmente le provocaron importantes problemas de salud. A pesar de que en la actualidad avanza por el camino correcto, este acontecimiento supuso un periodo difícil en la historia de su familia. A la luz de la decisión de André de guardar silencio sobre estas angustiosas realidades mientras mantenía una fachada de normalidad frente a la agitación, no puede subestimarse el coste de las dificultades de salud mental y su influencia en la dinámica del entorno familiar. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que André optó por callar estos hechos. A pesar de ello, el pasado de André y Jean-Philippe no estaba exento de recuerdos extraños debido a las circunstancias de su educación. Cuando eran más jóvenes, una vez se embarcaron en un arriesgado viaje nocturno en su automóvil. Fue un pasatiempo juvenil que les hizo estar peligrosamente cerca de perder la vida. El hecho de que este incidente tuviera lugar es una prueba de las experiencias y amistades que ambos habían tenido cuando eran niños. Por otro lado, a medida que se hicieron mayores, sus modos de vida empezaron a tomar progresivamente rumbos diferentes. Desde 2004, los hermanos están formalmente separados en lo que respecta a su vida personal y profesional. La relación entre ellos sufre una profunda transformación como consecuencia de su separación, y Jean-Philippe describe esta transformación como una combinación de melancolía y añoranza. Durante el mismo periodo, Jean-Philippe saca a relucir el hecho de que su familia ya no se reúne. La más reciente tuvo lugar en 1950, año en que sus padres celebraron el 40 aniversario de su matrimonio. Esto es un poderoso recordatorio de la erosión gradual de los lazos familiares con el paso del tiempo. Por desgracia, André no pudo mantener la comunicación con sus dos hermanas mayores.
que actualmente reciben tratamiento en un centro de salud mental de Bélgica por diversas enfermedades. En lo que respecta a las dificultades que encuentran las relaciones familiares cuando se enfrentan a la tristeza, esta pérdida es especialmente desgarradora, ya que pone de relieve esas dificultades. Parece que André Liu ha decidido guardar silencio sobre su familia, a pesar de ser un artista muy conocido. Esta decisión parece ser un intento de ocultar las horribles verdades que encierra, todos los altibajos que ofrece la vida, la fuerte relación que existe entre Marjorie y André Liu, el amor que André Liu siente por su mujer, Marjorie, es profundo y duradero, y tiene mucha suerte de tenerlo. El veterano músico está contento con su rigurosa agenda porque le permite pasar mucho tiempo con su querida esposa, sus hijos y sus nietos, y eso que lleva casado más de 43 años. En una sincera entrevista con Starts at 60, Liu desvela los secretos que han contribuido a la solidez de su relación. Además, comenta que, a pesar de llevar 40 años saliendo, siguen sintiendo amor el uno por el otro. La confianza eterna que sienten el uno por el otro es la piedra angular de sus vínculos. En la frase siguiente, Liu continúa diciendo, nuestra confianza mutua es lo que nos hace fuertes, mientras sus ojos ilustran la profunda conexión que comparten. Por si fuera poco, no solo compartimos el sentido del humor, sino que también somos capaces de darnos la libertad que necesitamos. Según él, si eres capaz de confiar plenamente en tu cónyuge, tendrás una mayor sensación de tranquilidad. Llevamos más de 40 años juntos y nos interesan las mismas cosas. Además, Liu insiste en la necesidad de concentrarse en los placeres que ofrece la vida en lugar de tomársela demasiado en serio. Se dice que si no te has reído durante el día, es que no has sobrevivido. Este es uno de los proverbios más significativos y veraces. Este es el tipo de cosas que dice la gente en Holanda. Cada vez que ríe, es una manifestación de la felicidad que descubre en la vida. Liu mantiene una estrecha relación con su familia a pesar de tener que pasar temporadas fuera de casa debido a sus responsabilidades laborales. Es algo de lo que no está dispuesto a desprenderse. Siempre que es posible, utilizamos FaceTime o Skype, comenta Liu en respuesta a una pregunta sobre cómo se las arregla para dedicar tiempo a su mujer y otros seres queridos a pesar de tener una agenda muy apretada. Siempre que es posible, utilizamos FaceTime o Skype. Puedo mantener vínculos con mi mujer, mis hijos y mis nietos de una manera que no solo es agradable, sino también eficiente en cuanto al uso de mi tiempo. Además, muestra su agradecimiento a su enorme familia, compuesta por sus compañeros de equipo. Con ellos comparte tanto las alegrías como los retos de la vida en la carretera. Pasamos todo el año viajando juntos y experimentando juntos los placeres, las penas, las necesidades y las alegrías de los demás. El año 1995 fue significativo para André y Marjorie, que era una profesora de idiomas comprometida con su profesión. A lo largo de los años, han colaborado estrechamente, y Marjorie ha sido parte integrante de muchas de las iniciativas de Liu en las que ha participado. Han trabajado juntos durante varios años. Mark y Pierre, sus 2 hijos, son ahora sus nietos, y tienen un total de 5 nietos. Marjorie siempre ha apoyado los esfuerzos profesionales de André, a pesar de su propensión a jugarse la vida cuando está en el candelero. Además de estar enamorados, nos apasiona la música. En el transcurso de una entrevista, dio su respuesta a la pregunta, ¿qué más podría desear para mí? A pesar de que había sido de gran ayuda para un gran número de personas, siempre fue una ocasión requerida para que se le reconociera su propia individualidad. Y no solo porque fuera André en matrimonio. A medida que nos acercamos al final de nuestra investigación sobre la vida y la obra de André Liu, se hace cada vez más evidente que incluso los artistas más conocidos tienen dificultades en su vida. Desafíos. Además de ser una inspiración para André Rieu, su batalla contra el cáncer de hígado sirve de ejemplo para muchos otros que se enfrentan a luchas similares. Nos ha demostrado que, a pesar de los retos de la vida, el amor, la fe y la música pueden darnos fuerzas. Ha demostrado que es capaz de hacerlo. Su tenacidad y fortaleza nos recuerdan que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos descubrir la esperanza y la luz, y son la prueba de que el espíritu tiene la capacidad de no rendirse nunca. Con toda su fuerza y fe, André Rieu lucha contra un cáncer de hígado. Está librando esta batalla porque es un luchador. Ha sido y será un símbolo de perseverancia y dedicación durante toda su vida, no solo en la industria musical sino también en la vida cotidiana. Los apasionados de la música y el arte de todo el mundo siempre considerarán a André Rieu un héroe, independientemente de lo que nos depare el futuro. André Rieu seguirá inspirando a la gente mientras viva,
gracias a sus incansables esfuerzos y su actitud optimista. Millones de personas de todo el país y del mundo se refieren a menudo a André Rieu como el rey del vals. A lo largo de su carrera, que abarca más de 40 años, ha ofrecido espectáculos llenos de color y pasión. A través de la producción de conciertos vivos y apasionados, Rieu siempre ha deleitado y entusiasmado al público. Ha vendido la friolera de 40 millones de CD y DVD, lo que demuestra su inmensa popularidad en todo el mundo. Desde entonces, su fama se ha extendido por todo el mundo. Además, ha conseguido 30 números 1 consecutivos en las listas musicales de todo el mundo, 1 consecutivos en las listas musicales de todo el mundo, desde Sudamérica y Australia hasta los continentes europeo y americano. Este logro es aplicable a las listas musicales mundiales. Según la información de que se dispone actualmente, la música de vals es un tipo de música olvidada, pero esto demuestra no solo la brillantez de André Rieu, sino también la popularidad y el afecto que despierta. La orquesta Johann Strauss, la mayor orquesta privada del mundo con 60 músicos, es uno de los elementos que ayudaron a André Rieu a triunfar. En su éxito también influyeron varios elementos adicionales, además de conciertos musicales. Esta orquesta era capaz de ofrecer actos culturales y artísticos de gran envergadura y vistosidad. Con este conjunto, Rieu fue capaz de producir estos espectáculos. A menudo organiza espectáculos bien planificados, ocupándose de todo, desde el vestuario hasta la música y la iluminación, para garantizar que el público pueda disfrutar de la fusión ideal de audición y sensaciones. Se encarga de ello. Todas las actuaciones de Rieu son reuniones que fomentan la comunidad más que meras actuaciones musicales. Esta presentación no es solo una impresionante experiencia visual, sino también un viaje musical que transporta al público al apogeo de la música de vals. André Rieu es mucho más que un artista sobre el escenario, es también un productor, un director de orquesta y una inspiración para muchas generaciones de músicos y amantes de la música. Sus contribuciones en cada uno de estos campos le han valido el reconocimiento. La resurrección de la música de vals en todo el mundo se debió directamente a su pasión y dedicación al género. Aunque vivía en un mundo en el que los nuevos géneros musicales y la música moderna eran la norma, Rieu consiguió perseverar y asegurarse de que la música de vals volviera a estar disponible para el gran público. Hizo que las conocidas melodías de Franz Lehár, Johann Strauss y otros muchos compositores cobraran vida y las presentó a un público más joven que no habría reconocido ni disfrutado de la música de vals. Para ello, les dio vida. Las actuaciones de André Rieu se ofrecen en numerosos lugares de todo el mundo, además de en opulentos salones. Estos conciertos tienen lugar en escenarios muy diversos, desde grandes estadios y plazas hasta lugares famosos como la Freidhofplatz de Maastricht o el Palacio Schönbrunn de Viena. Los escenarios de estos conciertos son muy variados. Su público no solo procede de países europeos, sino también de otros muchos lugares del mundo. Están dispuestos a recorrer cientos de kilómetros para vivir en primera persona los espectaculares conciertos que ofrecen Rieu y Johann Strauss. El hecho de que André Rieu haya realizado giras por todo el mundo es otra muestra de su éxito. 1 millón de personas han visto cada una de estas giras, y en todas las ocasiones se han agotado todas las entradas. Así lo demuestra el éxito de André Rieu. Consiguió convertir las melodías clásicas que había creado en música fácil de escuchar y que todo el mundo pudiera disfrutar. En un intento de atraer a más gente a la música clásica, Rieu consiguió fomentar un cambio en la percepción que el público tenía de ella, haciéndola más accesible e interesante. Además de músicos, André Rieu y la orquesta Johann Strauss actúan como mediadores y administradores de los valores culturales y artísticos asociados a la música de vals. Estamos al tanto de todas las novedades sobre este bombazo, que está generando titulares. Para más noticias musicales exclusivas, por favor, me gusta y suscríbete. Nuestro próximo video es mucho más sorprendente, así que no te lo pierdas. Ahora haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla.